encuestas realizadas en cada país y difundido por el diario Perú 21. Son los datos que dan cuenta acerca de la popularidad del primer mandatario del Estado plurinacional de Bolivia. Pero bueno, en este contexto vamos a darles la bienvenida, al representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Erwin Paliz. Un placer tenerlo en esta oportunidad, Erwin. Gracias por la invitación, Daniel. Bueno, primero un saludo a la audiencia de TV Bolivia y a tu programa, por supuesto. También nuestra solidaridad en este momento a todos los afectados por las inundaciones en Bolivia, un tema que estamos siguiendo, que nos preocupa, que estamos muy al tanto. Gracias a Bolivia TV. Y también estamos con Rafael Arancibia, él es columnista, él forma parte de Columna Sur, La Paz. Sí. Bueno, gracias por la invitación, Daniel. Ahora estamos con todas las ganas de trabajar desde La Paz, con Columna Sur. Y también permítanme saludar a Rolando Borda, nuestro candidato a la gobernación de Santa Cruz, que me alegró mucho escucharlo porque es un candidato que tiene todas las ganas por trabajar por Santa Cruz. Y por el una acento cruceño. Sí, soy cruceño. ¿Cuál es tu impresión en este último tiempo con relación a Santa Cruz y el liderazgo de Borda para la gobernación del departamento? Bueno, Borda refleja evidentemente todo lo que significa el proceso de cambio. Que una persona trabajadora, humilde, esté ahora con las condiciones para encarar lo que es una elección a gobernador y preparado totalmente para estar en función pública ¿no? Esto es lo que significa el Estado plurinacional, las oportunidades, un país más justo, que un obrero pueda llegar a la candidatura y probablemente a la gobernación. Eso nos alegra mucho, ¿no? Esa es nuestra impresión, sobre todo. Bueno, habrá que poner en contexto, y lo que nos trae, el tema que nos trae es la preocupación y el momento que está pasando nuevamente Venezuela, y creo que no es solamente coyuntura, tiene que ver con un sostenido acoso, podríamos denominarlo así, por parte de Estados Unidos después del fallecimiento y el alejamiento del presidente Hugo Chávez. Sí, bueno, a partir de la muerte del presidente Chávez hace casi 2 años, el jueves se cumplen, el 5 de marzo se cumplen 2 años, ha habido una arremetida imperial por todos los frentes contra Venezuela en cosas que se ven a simple vista, una marcada guerra económica, un saboteo de las instituciones del Estado, un acoso total por todos lados. O sea, es de verdad que ellos vieron o creyeron que sí era una oportunidad como de ir contra nosotros. Sin embargo, claro, nos falta Hugo Chávez. Sin embargo, nosotros sentimos que tenemos el compromiso de seguir luchando. Él nos dio un ejemplo a seguir, nos marcó un camino bien claro, bien definido, nos dio los valores con los que tenemos que mantenernos y ahí estamos luchando. Y una pregunta puntual tiene que ver con que algunos medios de comunicación acá en Bolivia afirman de que Venezuela es un modelo trunco y que producto de este modelo trunco la ciudadanía o la población está pasando hambre. ¿Eso es así? Eso es totalmente falso. O sea, en Venezuela, como te explico, es la guerra económica como tal, ¿no? Hay un acaparamiento terrible. Ahora, los medios de derecha no dicen acaparamiento, dicen escasez. Claro, si tú escondes los alimentos va a haber escasez. Hay mayor producción a la necesaria, sin embargo, todas estas estructuras mafiosas los esconden para revenderlos a precio superior al establecido por el Estado. ¿Y cómo miran desde Columna Sur todo lo que está sucediendo en Venezuela? Ustedes entiendo también que hacen un acompañamiento de todo este proceso. Bueno, nosotros, a pesar de la distancia en Santa Cruz, también se hacían actividades en solidaridad. Nos preocupaba bastante porque nosotros hacíamos un análisis de que Estados Unidos está tratando de retomar el continente a través de una posición que es la venezolana, un gobierno que evidentemente tiene masivas producciones de petróleo. Entonces esto es fortaleza y debilidad para estos países. Y en el caso de América, Venezuela vendría siendo el país estratégico para tomar, no simplemente encargarse de la toma y estratégica, ¿no? de Venezuela, sino que con ese impulso, impulsar a los procesos de oposición que existen en el resto del continente. Entonces ya vemos alertando el tema de las bases militares que están haciendo en toda la región, ahora con la puesta de soldados en Perú. Entonces estas cosas nos están un poco inquietando. Sabemos que esto es parte de una estrategia de retoma del continente, entonces las organizaciones sociales, juveniles, nos estamos alertando en todo esto y estamos reaccionando, ¿no? Entonces, si tocan a uno, tocan a todos, y entonces llamamos a todos los colectivos que puedan hacer acciones en solidaridad
con estos procesos que la verdad han convertido este continente en un continente más justo, ¿no? Y frente a este asedio que vive Venezuela, Venezuela continúa de pie y hay decisiones importantes que ha tomado el gobierno del presidente Maduro en las últimas horas. En máxima alerta se encuentran las autoridades y el pueblo venezolano tras el intento de golpe de Estado que desarticuló y denunció el gobierno nacional el pasado 12 de febrero de 2015. Según las autoridades venezolanas, detrás de este golpe estarían dirigentes de la oposición y el gobierno estadounidense, que a través de su embajada en Caracas habría contactado a los militares que bombardearían distintos puntos de la ciudad capital. Estados Unidos ha tachado de ridícula esta denuncia, mientras que el presidente Maduro le ha exigido al presidente Obama rectificar su política. En 55 días, los Estados Unidos han emitido 50 pronunciamientos contra Venezuela. Presidente Obama, a nombre de esta constitución, la más democrática que jamás se haya visto en la historia de revolución alguna, yo le exijo en nombre de nuestro pueblo, rectifique la política de agresión e intervencionismo de su gobierno y de los Estados Unidos en contra de la Venezuela de Bolívar. Estados Unidos insiste que son absurdas las acusaciones de Maduro. Aseguran que lo hace para distraer la atención de los verdaderos problemas del país. El jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, aprovechó sus dos intervenciones en el Congreso de su país para expresar su preocupación sobre Venezuela. Venezuela sigue marchando en dirección equivocada y tomando decisiones equivocadas. Mientras tanto, el pueblo venezolano se encuentra movilizado en las calles y alerta ante las amenazas de Washington. El presidente Maduro endureció su respuesta política hacia Estados Unidos y anunció que ante el asedio se ha visto obligado a tomar una serie de decisiones, como reducir el número de funcionarios estadounidenses en Venezuela, prohibir reuniones entre ellos y organizaciones venezolanas que no tengan previa autorización del gobierno y a partir de ahora solicitar visado para todo ciudadano estadounidense que quiera ingresar a suelo venezolano. Ha precisado que la medida no es contra el pueblo estadounidense, sino contra una élite imperial que quiere desestabilizar a Venezuela. Llamo a toda la patria a unirnos y a prepararnos. Y le digo al mundo, por allá están los periodistas internacionales de Telesur, por allá están los periodistas internacionales de Russia Today, de CNN. Yo le pido al mundo que digan la verdad. Este año va a haber elecciones de Asamblea Nacional y el pueblo venezolano va a volver a triunfar en esa elección. Durante la manifestación antiimperialista, Maduro informó que capturaron a un piloto estadounidense realizando labores de espionaje en el estado Táchira, al occidente de Venezuela. Además que su gobierno ha creado una lista para prohibir el ingreso a Venezuela de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que estén señalados por violar los derechos humanos, como el expresidente George Bush, Dick Cheney, los diputados Ileana Ros-Lehtinen, Marco Rubio y Bob Menéndez. Señor Palís, ¿qué interpretación usted hace a estas declaraciones de John Kerry, que Venezuela no está yendo en el sentido correcto? Bueno, primero no es nueva, es antiquísima, es del año 98, cuando llegó el presidente Chávez, que están con esa política y con esa línea todo el tiempo, declaraciones en contra de Venezuela, injerencistas hasta el extremo. Prácticamente no hay un tema que no hayan tocado, que no hayan... Cualquier cosa que ocurra en Venezuela siempre le buscan la vuelta. El caso, por ejemplo, el 11 de abril, que hubo acontecimientos terribles en Venezuela del 2002, la derecha venezolana mata personas para justificar un golpe de Estado y sin ningún empacho indican que fue el gobierno bolivariano que hizo eso, cuando más bien a quien menos le conviene los fallecidos en todo el escenario es a mi gobierno como tal. Y en ese sentido, ¿qué interpretación usted le da a exigirle, por ejemplo, visas a los ciudadanos norteamericanos que ingresen ahora a Venezuela, además de recortar la representación diplomática de la Embajada de Estados Unidos? Entiendo que tiene más de 100 funcionarios al interior de Venezuela y ustedes en Estados Unidos no pasan de los 16 funcionarios. Sí, tenemos 17 funcionarios en los Estados Unidos y 7 consulados. Repartidos a más o menos a 2 o 3 personas por consulado. Mientras que en Venezuela hay solo 2 consulados y hay más de 100 personas.
vemos que no es recíproco, no es propio de lo que es la Convención de Viena en este caso. Nosotros hemos tenido que tomar una medida similar a la que tomó Bolivia hace algún tiempo, de exigirle visa, en vista de que entran ciudadanos estadounidenses, generalmente latinos, a hacer actividades políticas, van a las universidades, van a los partidos políticos y llevan su mensaje, su campaña, de hecho, la impresión que tenemos nosotros es que lideran como tal la oposición venezolana. ¿Y esto no es un tema democrático de poder llevar adelante procesos de formación política dentro de Venezuela? ¿Qué es lo que se observa ahí? Mira, se observa una manipulación, un uso inadecuado, un uso ilegal de las prerrogativas que da la representación diplomática como tal. Venezuela en los Estados Unidos no hace proselitismo político, Estados Unidos no dirige la oposición estadounidense, Venezuela en Estados Unidos no es injerencista. Sí ocurre lo contrario de Estados Unidos hacia Venezuela, de manera clara y notable. Y en esta perspectiva, ¿cómo miran ustedes el enfoque de los diferentes medios de comunicación con relación a los sucesos que están pasando en Venezuela y con estas aclaraciones que son pertinentes en este momento? Columna Sur, ¿cómo mira críticamente este proceso? Bueno, sin duda se está entrando ahora en un procedimiento de golpe, ¿no? En el cual ya el primero está desacreditar totalmente al gobierno bolivariano de Venezuela a través de las medidas, hacer ver como si estuviera Maduro en una etapa de conflictos internos, división interna, descontento de la población. Entonces toda esta manipulación mediática obedece evidentemente a una ofensiva de los Estados Unidos para desacreditar, desestabilizar a través de estos llamados golpes suaves. Entonces todos estos procedimientos que son golpes planificados son recetas del imperialismo, ¿no? Para debilitar, desmoralizar al pueblo venezolano a través de sus aliados, sus lacayos, que están funcionando perfectamente en Venezuela a la orden, el poder empresarial que existe, manipulando los medios de comunicación, la información, desabastecimiento, esconder productos esenciales para la canasta familiar, generando un descontento en la población. Estos son los golpes suaves que van. Después sigue el procedimiento de calentamiento de calle, las guarimbas. Entonces, estas cosas son las que nosotros alertamos a la población. Alertamos, y nosotros desde aquí emitimos un montón de manifiestos, pero también tenemos que generar la conciencia del pueblo boliviano y este proceso también es bastante solidario con Venezuela, como Venezuela ha sido con Bolivia. Señor Paliz, el proceso democrático venezolano se ha erigido en torno al voto. ¿Qué implicancias puede tener todos estos sucesos que se han venido denunciando? Este tema del avión hace unas 2 semanas atrás, de esta especie de bombardeo que se tenía planificado en Caracas, estas movilizaciones, la caída de un estudiante en el estado de Táchira, con esta perspectiva de las elecciones de la Asamblea Nacional. Mira, en Venezuela se hacen elecciones en promedio una vez al año. Si vemos que en los últimos 15 años hemos tenido 19 elecciones, más de una por año en promedio. Todas las elecciones siempre las gana el chavismo porque somos mayoría a nivel nacional, sin ningún tipo de duda. La oposición entró el año pasado en una radicalización terrible a través de la figura de un exalcalde de Caracas, de una parte de Caracas, de Chacao, que llamó las guarimbas. Las guarimbas son movilizaciones y tipo de bloqueos. Mira, son primero movilizaciones pequeñas en los barrios más ricos de la ciudad, dirigidas a dañar la infraestructura pública, por ejemplo, lo que son los centros de salud, los centros deportivos, dañar las vías, romper, crear el mayor daño posible. Siempre ocurre en alcaldías en las que la oposición en este momento lidera y la policía de esos municipios apoya este tipo de manifestaciones. Una cosa bien terrible. Sin embargo, te diría, o sea, todo esto sigue agudizándose, sigue tratando de reforzarse por parte de la oposición venezolana mediante la guerra económica, y en este momento están en una fase bien peligrosa, están en la fase de darle al mundo la imagen de que Venezuela tiene problemas, de que no es sostenible, de que ha fallado Venezuela, de manera de justificar el golpe de Estado. O sea, los medios hoy apuntan
a que si ocurre un golpe de Estado, ellos lo justificarían, dirían, oye, era necesario porque ya venezolano, era invivible ese tipo de cosas, lo cual contrasta totalmente con la realidad. Te invito a Caracas, te invito a que recorras Margarita, que recorras Maracaibo, que recorras Valencia, que recorras las ciudades de mi país, vas a ver que las cosas están normales, están tranquilas. Hay problemas, evidentemente, puntuales de abastecimiento y el gobierno está trabajando día y noche en eso por resolverlo, pero en Venezuela no se está pasando hambre, de hecho somos el segundo país con más obesidad ahorita en América Latina, tenemos problemas de salud de países ricos más bien, porque el gran logro de la revolución ha sido, digamos, convertir o ayudar a la población de menos recursos a ser parte activa, a tener presencia política, a tener presencia en todos los procesos nacionales. En el caso, por ejemplo, una de las formas más sencillas o más claras es la alimentación. Un logro del gobierno bolivariano es que la alimentación está al alcance de todos. O sea, es muy económico comprar los alimentos en Venezuela, los precios comparados, por ejemplo, con cualquier otro país son mucho más bajos y eso da una base social tremenda y seguridad alimentaria a la población. Por eso atacan esta parte de la alimentación del pueblo venezolano. Bueno, entonces, en ese sentido, habrá que nuevamente llamar a la solidaridad de los países latinoamericanos, pero entiendo que también Bolivia tiene su corazoncito fuertemente estrechado con Venezuela, Polis. Sí, mira, Daniel, hace rato cuando presentaba a los presidentes más populares de América Latina, son todos de gobiernos progresistas, gobiernos amigos de Venezuela, que nos dan su apoyo. Por ejemplo, Mujica, el presidente Evo, el presidente Correa, de manera clara y diaria. Okay, nosotros agradecemos esos apoyos que son compromisos también de seguir trabajando por nuestra población, por los más necesitados de nuestro país. Bueno, ha sido un placer tenerlos en esta oportunidad, muchísimas gracias. Y hay precisiones importantes que la población necesita conocerlas. Gracias, Erwin. Sí, bueno, gracias a ti, Daniel. También agradecer al equipo de camarógrafos, los amigos que trabajan y hacen posible el programa. Y por supuesto estamos a la orden siempre que quieras, estamos aquí, los venezolanos. Adelante. Bien, y gracias, Rafael, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Daniel. Saludo al pueblo venezolano, llamamos a que sigan resistiendo. Nosotros de aquí vamos a seguir denunciando todas estas cosas que están pasando con un país amigo. También saludos a los compañeros en Santa Cruz que están en una labor constante. Y sabemos que es difícil en Santa Cruz denunciar estas cosas porque hay una población bastante alienada, conservadora, pero también existe la población generosa, que eso nos caracteriza. Entonces, saludos a Columna Sur Santa Cruz, saludos a Columna Sur Beni, y aquí desde La Paz vamos a estar trabajando juntos. Y antes de despedir a nuestros invitados, habrá que rememorar momentos importantes de la figura del comandante Hugo Chávez, los años de su desaparición, pero también está presente, por ejemplo, Telesur, está presente el ALBA, está presente Operación Milagro, está presentes las empresas gran nacionales y asimismo la CELAC, Petrocaribe, por ejemplo. Vayamos a remembrar algunos minutos del comandante Chávez. Con esa fe infinita me marcho. Físicamente en pocos días retornaré. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganaste ya haberlas dicho. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo, ni fin. Afinemos el rumbo. Démosle a nuestros hijos y a nuestros nietos una patria que hoy no tenemos. Nunca olvido el verso de Pedro Mir, ese gran poeta dominicano. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella. La brisa de un pueblo que había dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Digo al pueblo venezolano, gracias por tanto amor. Y amor con amor se paga. Así que a mí no me queda otra cosa que amarlos a ustedes
hasta más allá de la vida.